Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy de lo que nos encanta, del mercado financiero, así que estén conectados porque se viene un live bastante interesante. Vamos a hablar sobre Nvidia, empresa que ya entregó resultados trimestrales, empresa la más grande del mundo por capitalización bursátil, la empresa que prácticamente mueve a todo el mercado. Tanto se ha hablado de Nvidia y entregaron sus números. Así que, ¿cómo le ha ido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podríamos ver de ahora en adelante? Quédense porque vamos a hablar de esto en detalle. ¿Sí? Bueno, el día de hoy prácticamente fue un día, o los últimos 2 días fueron días de bastante especulación, bastantes expectativas, debido a que se lanzaron se esperaban que Nvidia lance sus resultados trimestrales. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, Nvidia es la empresa más grande del mundo por capitalización bursátil, es la dueña hoy prácticamente del 90% del segmento de chips de inteligencia artificial, dueña del 70% del mercado GPU. Y bueno, en general los números del día de hoy fueron bastante tremendos. Hoy día Nvidia sorprende nuevamente al mercado, ¿no? Estaba esperando este resultado, dice Yuli. Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Manuel, buen día. Buen día, Patricio, ¿qué tal? Bueno, fueron espectaculares los resultados. Se esperaba 66.210 millones de dólares, 66.210 mil millones de dólares, y terminó reportando más de 68.000 millones de dólares Nvidia. Esto es súper potente porque reportó un aumento año a año del trimestre del 73%. El ingreso neto de Nvidia fue de 43.000 millones de dólares. Hola, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Vamos a hablar sobre Nvidia el día de hoy, qué está pasando y todo lo demás. El segmento de data center de Nvidia generó un rendimiento o un ingreso de 63.000 millones de dólares, que representa más del 91% de todas las ventas de Nvidia. Data center confirma que sigue siendo la inteligencia artificial, que sigue siendo el negocio principal de Nvidia. Hay algunos hyperscalers que son básicamente Google, Meta, Amazon y Microsoft, que son los grandes inversionistas justamente de Nvidia. Y las ventas hacia Google, Meta, Microsoft y Amazon representan el 50% de las ventas de la empresa. Esto es tremendo. 4 empresas representan el 50% de las ventas totales de Nvidia, ¿sí? Así que de partida ahí empezamos con ese dato súper interesante. Eh, Básicamente, el día de hoy también habló el CFO, Colette Kress, que confirman que espera un crecimiento secuencial durante todo el 2026, superando incluso los 500.000 millones de dólares en chips Blackwell, que hoy por hoy básicamente tienen 10 veces más rendimiento que los otros chips. O sea, en general son bastante potentes los números. Y además se da una actualización del nuevo chip Vera Rubin, que es también más avanzado inclusive que el Blackwell, y que también ayuda a ahorrar energía por vatio. Es más eficiente. Por otro lado, Jensen Huang el día de hoy anunció también que se mantienen las conversaciones con OpenAI, que sigue el plan de inversión de 100.000 millones de dólares. Y me olvidaba, Nvidia reportó una ganancia por acción de 1.63 dólares cuando se esperaba 1.52 dólares por acción. O sea, también supera las expectativas 70% más que el año pasado. Es tremendo los números que viene reportando Nvidia, ¿no? Así que, bueno, hay que tener en cuenta que
El mercado estaba esperando mucho estos resultados. Es algo bastante interesante porque vamos a hacer ahora una comparativa para que ustedes tengan en cuenta del cuál es el contexto que hay hoy por hoy en el mercado, ¿ya? Ahí Julie voy a saludar primero a todos los que se van conectando. Hola, Tita, ¿cómo estás? Lucho, ¿qué tal? Me dice, ¿su resultado implica notorio crecimiento en Standard Poor's y Nasdaq o no necesariamente? Debería, pero igual la acción en este minuto está retrocediendo 0,03%, está súper plana y después voy a explicar por qué, pero los resultados fueron buenos. Esto debería repercutir en subidas interesantes, importantes para la bolsa en adelante, porque nos dice que básicamente la demanda por inteligencia artificial se mantiene sólida, no ha cambiado, no es una burbuja, sigue la demanda fuerte y los números lo están básicamente compensando. Es súper potente lo que estamos viendo. Julie, acá estamos viendo números, ¿sí? Y los números nos están diciendo básicamente que Nvidia sigue vendiendo cantidades espectaculares y tremendo, ¿ya? Así que, bueno, vamos a entender un poco el contexto del mercado. Nvidia, les comentaba que aumentó sus ingresos, ¿sí? Sus ingresos en 73%, comparado con Palantir, que tiene un aumento de sus ingresos del 70%. AMD queda más retrasada todavía con un 34%, Meta con un 24%, Google con un 18%, Netflix con un 18%, Apple con un 16%, Amazon con un 14%. El Standard Poor's tuvo un crecimiento de sus ingresos de el 9% y Tesla menos 3%. Es súper interesante. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que Nvidia sigue creciendo más que el resto de compañías y que de la misma bolsa de Estados Unidos en promedio. Es tremendo lo que está creciendo Nvidia. Es una empresa, como es la número uno, que siempre se le pide más. Nvidia hoy por hoy sostiene prácticamente a todo el mercado. Hay muchas figuras que están hablando justamente de la importancia de Nvidia en el mercado bursátil. Lo que no le gusta al mercado es que, bueno, China sigue bloqueada, China sigue sin dar muestras de cuándo se van a vender los chips, no pueden vender chips avanzados en China, lo cual representa un enorme mercado bloqueado. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora, ¿burbuja o no burbuja en el caso de Nvidia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Creen que es una burbuja? ¿Creen que no? ¿Que es simplemente un movimiento X? Bueno, lo que pasa es que Nvidia pasó de valer 400 mil millones a finales del 2022 a 4.7 billions el día de hoy. Nvidia ya casi en plata norteamericana ya casi está en 5 trillions. Es tremendo. Y esto es básicamente porque Nvidia sigue de una u otra manera con este crecimiento prolongado en sus ingresos, ¿sí? Nvidia sigue mostrando crecimiento. Entonces, como yo siempre les digo, dato mata relato. Y ustedes pueden pensar, ok, es una burbuja, pero si la empresa continúa vendiendo lo que vende, sigue siendo el dueño del 90% de mercado, yo al menos por ningún lado veo que eso sea así. Recuerden que en las burbujas del año 2000 teníamos el valor de las acciones subiendo y los ingresos cayendo. Los márgenes también eran diminutos, inclusive negativos. En esta situación no se da. Dartaford dice, burbuja, lo retienen y soltarán en su momento. Particularmente discrepo de eso, ¿no? Los fundamentales dicen que no. El técnico también no es una hipérbole. Entonces, hay dos visiones completamente claras que nos hablan. Y además, Google, Amazon, Microsoft y Meta están gastando 650 mil millones de dólares en nuevos chips versus los 410 mil millones del año pasado. Entonces, en general,
claro, el gran debate va a ser cuándo regresa esa inversión, ¿no? Cuándo va a haber retorno de la inversión. Ese es el gran tema, sí. Ese es el gran tema. Pero lo cierto es que las empresas siguen gastando y Nvidia sigue ganando plata porque justamente las empresas literalmente sí están gastando. Ahora, hoy por hoy el campeón de los chips de Nvidia es Blackwell, totalmente. Pero ojo con Vera Rubin. Vera Rubin va a ser el futuro, o mejor dicho, es el futuro de Nvidia. Mientras el Blackwell tiene más de 208 mil millones de transistores, Vera Rubin tiene 336 mil millones de transistores. Vera Rubin va a ser o es 1.6x más rápido que Blackwell. Entonces, en general, el chip que se viene con Vera Rubin es una cosa tremenda que puede justamente exponenciar el crecimiento. Y ya hay contratos por Vera Rubin. Y eso me parece que es bastante interesante. Para tener un pack, para que se den una idea más o menos, el pack completo de Blackwell, que tiene mucho equipamiento, cuesta $3 millones, mientras que el Vera Rubin 4 a 5 millones de dólares por pack. Además, el día de hoy, Morgan Stanley predice que la demanda de rack de servidores de IA de Nvidia saltará a 28.000 unidades en el 2025 a al menos 60.000 unidades en el 2026. Multipliquen esos 60.000 por 3 millones. La cantidad de dinero que puede tener Nvidia de ahora en adelante puede ser tremenda, ¿sí? Quiero hacer una aclaración. Esto que estamos hablando sobre Nvidia, los resultados de Nvidia el día de hoy, por nada y para nada es una recomendación de inversión, ni para venta, ni nada por el estilo, ¿sí? Quiero aclarar nuevamente que yo sí tengo posiciones en Nvidia, así que estoy hablando también puedo hablar con algún tipo de sesgo, porque tengo posiciones ahí, para que quede súper claro, ¿sí? Cuando no tengo posiciones, se las digo también para aclarar y tener las cuentas claras, porque lo que siempre hago es transmitir esa información sin ningún tipo de sesgos, ¿ya? Y súper claro también las cuentas. Entonces, Morgan Stanley dice que el año pasado Nvidia vendió 28.000 racks, que valen cada uno $3 millones de IA, y ahora esperan que este 2026 vendan 60.000 racks que valen $3 millones. O sea, la cantidad de dinero que le puede llegar en adelante a Nvidia puede ser tremenda. Y Vera Rubin, que es más adelantado, ya tiene contratos también de solicitudes por los chips. Están AWS de Amazon, está Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle, además de CoreWave, Lambda, Nebius y Nscale. Lo cierto es que Vera Rubin utiliza el doble de energía de Blackwell, pero es 10 veces más eficiente por vatio. Para los centros de datos, obviamente, esto es enorme, menos costos operativos a largo plazo. Y las empresas tecnológicas sí que están poniéndole muchísimo dinero a los centros operativos, ¿no? A lo que me pregunta Ale, sí, no lo voy a decir textualmente. Yo particularmente, ya, no les voy a comentar obviamente en cuánto, pero sí, me parece que los números dan para eso, ¿sí? Y en otras más también, porque esto obviamente va a ser de una u otra manera un catalizador importante para el sector tecnológico. Grande O'Higgins. ¿Qué ha pasado con O'Higgins? ¿Estás jugando algo, Claudio? ¿O algo me he perdido? ¿O no estoy entendiendo algún código en particular? Bueno, los números de Nvidia están impresionando fuertemente. Los hyperscalers, que son básicamente Meta, Microsoft, Amazon y Alphabet, que es Google, están invirtiendo más de 650.000 millones de dólares este año. El año pasado invirtieron 410.000 millones de dólares, ¿no? Nvidia hoy por hoy domina el 90% del market share de inteligencia artificial,
dentro de los cuales el 70% lo tiene en chips GPUs. Y esto es súper interesante porque Nvidia domina el 70% del mercado de GPUs. El que le sigue es Google TPUs con el 13%. De ahí sigue AMD con el 9%, Broadcom con ASICS el 5% y los demás entre Intel, Qualcomm, etcétera, el restante 3%. Nvidia es el rey hoy por hoy. ¿Sí? Nvidia es el rey hoy por hoy. El capo de provincia sacando precio afuera. ¿Cuánto quedó, Claudio? Creo que juega el Libertadores, si no me equivoco. Justo te preguntaría por eso. ¿Dónde nos podemos fijar? ¿En qué sentido, Ale? ¿Dónde nos podemos fijar de qué? Ahí te perdí un poquito. Cuando ya veamos a los T800 buscando humanos para eliminar, ahí ya podríamos decir que la IA llegó a la cúspide. Sí, definitivamente. Claro, dice, yo estudiaba AMD, se subiera a la ola de Nvidia, al menos no se ve que sea así. O sea, está en la ola, la demanda por chips relacionados con inteligencia artificial es creciente, ¿sí? Otra cosa es que AMD le quite mercado a Nvidia. Eso de repente puede que sea muy difícil. Pero recuerden que ayer hubo un contrato ya firmado de AMD con Meta por el valor de $100.000 millones en chips de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, en general, ahí hay un potencial bastante importante para el mercado de semiconductores. ¿Sí? Ese mercado de semiconductores puede estar bastante interesante. Hoy día me preguntan, ¿cómo ves BTC con el oro? Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque estamos hablando de Nvidia, ¿ya? No vamos a ir del tema, pero Bitcoin reaccionó bastante bien con los resultados justamente de Nvidia. Para empresas que no sean Nvidia, pero sí las de arrastre. Sí, o sea, Broadcom, Intel, AMD son de las que también están detrás de esta carnicería, ¿no? De comerse el mercado de inteligencia artificial. AMD, luego de los resultados poderosos de Nvidia, igual está cayendo un 1.45%. Micron está cayendo 2%. Broadcom viene cayendo 0.31%, o sea, las competencias de Nvidia están retrocediendo en este minuto. ¿Y cuál más me falta? Qualcomm e Intel y NTC. Oh, me equivoqué. Y NTC. Intel viene cayendo también 0.58%. Qualcomm viene abajo también. ¿Y cuál más me falta en este minuto? Google. Alphabet. Alphabet cayendo 0.28%. ¿Sí? O sea, la tecnología en general, luego los resultados de Nvidia retrocede porque ahora vamos a hablar por qué Nvidia con estos números tremendos viene cayendo 0.20%. Y lo más importante es algo que hay que saber por qué está cayendo Nvidia un 0.25%. Y es básicamente porque Jensen Huang no dio muchas explicaciones en la conference call. La conference call de Jensen Huang fue bastante corta, ¿sí? Comentó básicamente que los resultados fueron tremendos, que el potencial para la empresa es grandísimo, que tiene la demanda por inteligencia artificial, computación y IA está bastante tremendo, que los agentes empresariales están comprando muchísimo, pero Nvidia, que inicialmente estaba ganando un 3%,
recortaron esas ganancias, está terminando un poco negativo en este momento, porque básicamente el conference call fue sorpresivamente bastante breve en sus comentarios y no ofreció ninguna información adicional, ¿ya? Y es por eso básicamente que el mercado la está golpeando, pero en los números, ¿sí? En los números fueron bastante buenos lo que reportó Nvidia, y a mí en lo particular eso es lo que más me importa, más que Jensen Huang hable mucho o hable poco. Creo yo que el día de hoy los datos hablaron y los datos han sido bastante claros en la tarde. Nvidia sigue dominando el mercado de chips. Nvidia hoy por hoy tiene los márgenes por sobre el 70%. Además, la proyección para el siguiente trimestre, el mercado esperaba que gane 72 mil millones de dólares. Nvidia dijo, bueno, yo voy a ganar 79.8 billions. O sea, es tremendo lo que puede comenzar a moverse. Hoy por hoy, el mercado el mercado de chips nada más de inteligencia artificial es de 220 billions. Para el 2033 se espera que sea 604 billion dólares, o sea, que se triplique aún todo lo invertido en inteligencia artificial. Entonces, claro, cada trimestre va a ser bastante interesante, cada trimestre el mercado va a estar bastante expectante a lo que vaya a reportar Nvidia, porque obviamente es la que mueve más al mercado en general. Pero Nvidia sigue demostrando que con números viene demostrando que el mercado ha subestimado una vez más el potencial que tiene como empresa, ¿no? Nvidia siempre hace lo mismo, muestra buenos resultados, pero luego la acción cae para luego recuperar del libro hasta el momento. Bueno, allí Sergio entendió todo. Normalmente Nvidia hace ese tipo de movimientos. Inicialmente tiende a retroceder y luego agarra un tractor alcista bastante potente. Yo creería particularmente que ese no va a ser la excepción. Lo que más me preocupaba era que los números fueran desastrosos. Eso era lo que más me preocupaba, porque imagínense, tanta expectativa venía previo al resultado de Nvidia, se hablaba que ya se había desgastado la inteligencia artificial, que era un scam, que era una burbuja, que ahora sí explotaba, que ahora sí reventaba, y los números nos muestran 68 mil millones de dólares ganados en un trimestre. Y que el próximo trimestre esperan no ganar 72 mil, sino ganar 79.8 mil millones de dólares. Es una monstruosidad de dinero que sigue ganando Nvidia. Y para mí, a veces la cosa es, independientemente de que uno diga, oye, pero estás comprando una acción cara, para mí es muy simple. Si una empresa gana plata, el valor de las acciones en el tiempo deberían comenzar a subir, ¿sí? Y es súper interesante porque ahora también hay que tener en cuenta que Nvidia es la número 1, pero también le va a costar mantenerse en el número 1. Cada vez se hace más difícil. Tampoco ya el mercado le puede estar pidiendo a Nvidia crecer a tasas de 75%, de 100% trimestre a trimestre, porque cada vez aparece más competencia. Broadcom, Qualcomm, Intel, AMD, Micron, los TPUs de Alphabet, de Google. Entonces cada vez hay más noticias, cada vez hay más competencia. No le podemos exigir a la empresa, ¿sí? Se van a repartir todo esto, pero la dominancia que tiene Nvidia en este momento, el 90% del mercado de inteligencia artificial, básicamente te dice que la empresa, y que sigue ganando plata, te está demostrando que el mercado todavía tiene para un rato más todo este tema de inteligencia artificial. Hoy día el Standard & Poor's terminó positivo 0,81%, el Nasdaq terminó positivo 1,26%. Ojo con el Standard & Poor's nuevamente coqueteando la zona de los 7.000 puntos, el Dow Jones subiendo 0,63% en este momento. El índice VIX, el índice de volatilidad, también retrocedió el día de hoy un 8%, lo cual baja a 17,93%, lo cual también nos dice que el mercado está tranquilo, ¿sí?
Claro, es que el riesgo que se veía era con Nvidia era tremendo. El mercado estaba muy, muy asustado. Hoy entrega Nvidia, mira que todas las empresas de software ya se han caído en promedio un 30%. eh, Microsoft cayendo un 25% desde máximos históricos, Amazon cayendo 18%, Salesforce cayendo un 45%, Oracle cayendo un 59%, y así sucesivamente. Empresas grandes, ni siquiera empresas pequeñas, empresas conocidas, cayendo porcentajes bastante importantes. El Nasdaq no ha retrocedido ni siquiera un 1% en el año, 2%. Y las siete magníficas también han estado un poco flojas, pero Amazon, Microsoft cayendo ese porcentaje es bastante relevante. Y ahí es cuando se caen las grandes, se comienza a especular, oye, ¿no será cierto que viene realmente esa burbuja? ¿Realmente explotará? Ya creció mucho, no se ven los ingresos. Y claro, para quien habla de bolsa, quien quiere crear contenido, como quien dice, viral, es más fácil vender una caída de bolsa que una subida. Sobre todo cuando todo está a estos niveles. Hay que considerar que la bolsa de Estados Unidos tiene 27 meses, casi 27 meses de bull market, perdón, de mercado alcista. Desde octubre del 2022 al día de hoy, la bolsa no ha parado de subir, prácticamente. ¿Sí? Entonces, claro, es el mayor uno de los mayores bull market de la historia. Casi rindiendo casi se va por el cuarto año. Algún momento tiene que haber alguna corrección, obviamente. Está todo caro. Y claro, es más fácil vender que la bolsa se va a caer, más que la bolsa va a seguir subiendo, ¿no? En algún momento, y ahí donde uno dice que son gurús, porque justo se cayó un 3% y que yo lo dije, te lo comenté, etcétera, ¿no? A ver, la bolsa, desde mi punto de vista, está muy lejos primeramente de colapsar. Puede pasar, todo puede pasar en la renta variable, pero los números nos muestran que hoy por hoy el 76% de las empresas del Standard & Poor's que han reportado ingresos trimestrales han pasado las expectativas de mercado. Cuando la media histórica es que los que pasen resultados trimestrales sean el 70% de las empresas. O sea, hoy, cuando se habla de que el mercado en algún momento va a estallar, las empresas te responden no con que voy a crecer, las empresas te responden crecí. Se nota la diferencia, ¿no? El mercado sigue mostrando datos, ¿sí? Y yo siempre trato de decirles que los datos son lo principal. Una cosa es que tú pienses y yo que piense que de repente hay una burbuja o que no hay una burbuja, pero otra cosa es lo que nos digan los datos. Los datos hoy día nos dicen las empresas siguen vendiendo cantidades industriales. El año pasado, solo 4 empresas, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Amazon, Meta y Google, gastaron 410.000 millones de dólares y este año están gastando 650.000 millones de dólares. ¿Y quién se gana esa plata? Nvidia. Y si en 2 años le han puesto 1.000 millones de dólares, Nvidia está cogiendo plata. ¿Y qué creen que deba pasar con una empresa que está ganando 1.000 millones de dólares en 2 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Que deba subir? ¿Que deba caer? Lo normal sería que suba. Obviamente hay que tener en cuenta que también puede retroceder, caso Microsoft, que está ganando plata, pero está retrocediendo. Ese es otro cantar. Lo que el mercado quiera hacer con el precio de las acciones es otro cantar. Pero lo cierto es que yo les estoy hablando de la parte estructural. En la estructura, el fundamento no ha cambiado a lo que era hace un año atrás o hace 6 meses atrás, en los cuales todavía el boom se mantiene independientemente de que haya mucha especulación, mucha palabra de que el mercado va a estallar en algún momento, ¿sí? Como le digo, es más fácil hablar que la bolsa se va a destruir a decir que la bolsa va a subir. Ahora, con estos datos igual, si tú eres una persona que tiene un perfil conservador, obviamente este tipo de instrumentos son las que también debes evitar, ¿sí? Porque también son empresas caras, empresas altas, con altas valoraciones. Nvidia ha venido subiendo 300%, 200%, 320%, 100%.
Desde que Nvidia salió a bolsa, ha subido en promedio anual 80%. Y aquí vengo por el disclaimer, porque de las 10 caídas más grandes de una compañía que ha cotizado en bolsa en toda la historia, de las 10 caídas más grandes de una empresa que cotiza en bolsa, de esas 10 caídas, 8 de ellas han sido de Nvidia. 8 de las 10 caídas más grandes de una acción en la bolsa de Estados Unidos en toda su historia, 8 han sido de Nvidia. ¿Sí? Ahora, vean también cómo ha sido la recuperación y en cuánto tiempo. Entonces es súper importante, chiquillas, chiquillos, que veamos todo el ambiente, no solamente lo que querramos ver, hay que ver todo, los pros y los contras. ¿Para qué? Para que cuando pongas tus lucas en una empresa, en una acción, tengas toda la información, todas las variables en la licuadora, las positivas y las negativas, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando se te caiga el mercado tú vas a estar tranquilo. Pero si solamente pones en la licuadora todas las expectativas positivas, todas las condicionantes positivas y se te cae el mercado un 5, un 10% que tranquilamente puede caerse, te vaya a asustar, vas a cerrar la posición, te saliste, sube el mercado y te vas a querer sacar los pelos diciendo, pero ¿por qué no me mantuve? Y vas a volver a comprar alto, vuelve a caer y te vuelve y ahí comienzas a hacer cualquier garabato en tu portafolio de inversión. No sé si a alguien le ha pasado eso, que cuando el mercado se ha caído, lo primero que han hecho es ver, pero después se asustaron y salieron y vendieron las posiciones que tenían. Hay que tener mucho cuidado. Como dice Claudio, 8 de las 10 caídas más grandes prefieren... 8 de las 10 caídas más grandes prefieren Nvidia, sí. Bueno, se puede tomar de esa manera también. Hola a todos los que se van conectando. Qué bueno que tengamos esta entrada de personas el día de hoy para aprender sobre Nvidia. Va a quedar grabado por si acaso. Mañana, aprovecho que hay 20 personas ya conectadas, mañana hay clase de análisis técnico en mi canal de YouTube, ¿sí? A las 21 horas exactas, como hoy día, no en Instagram, sino en YouTube, voy a dar la clase de análisis técnico. Si te interesa aprender sobre análisis técnico, está allí. Y todos los jueves hago clase de análisis técnico, así que están subidas también las clases anteriores allí en la sección de en vivo. ¿Será que la liquidez del oro se vaya a las tecnológicas dado que el VIX está bajo? No, todavía no está bajo, Claudio. Ojo, el VIX se encuentra en este momento en 17.93, no está para nada bajo. Bajo se considera cuando está en 13 o en 12 y de ahí para abajo, ¿sí? Todavía está en zona de calma, pero llegando a miedo en este momento. Calma, pero tirando para miedo. La idea es que esté de 12 a 13. Si está de 12 a 13, zona de calma. Si está por debajo de 10, extrema calma. El mercado está tranquilo, está bailando, Dancing Queen, Pet Shop Boys y todo lo demás. Está bailando, ¿sí? Debajo de 10 el índice VIX, el Volatility Index, pero en este momento el VIX no está abajo, ¿ya? Eso quiero recalcarles a ustedes, chiquillas, chiquillos, el VIX en este minuto no está abajo, está en 17.86 y además el índice Fear and Greed, el de miedo y codicia de CNN, está en 46, está en neutral pero tirando para miedo, o sea, todavía no estamos en júbilo, ¿sí? Ahora, este índice es bastante interesante para poder aprovechar oportunidades de inversión. Cuando está en extremo miedo, cuando la bolsa está cayendo, normalmente han sido los momentos en los cuales la bolsa ha comenzado a subir. Así que es interesante ahí tenerlo en consideración también para posiciones adicionales al futuro. Están anunciando un temblor en un país sísmico. ¿En serio? ¿Acá? ¿En qué momento? Ahora hay un terremoto. No, bueno, seguimos acá, igual seguimos hablando, ¿eh? O es sobre las acciones. Yo creo que estás hablando sobre las acciones. Claudio dice, gracias por la corrección. No, Claudio, al contrario, por favor. La idea es un poco aclarar el panorama y está bueno. Y también hacer retroalimentación entre todos. Lo cierto es que, bueno, Nvidia cae 0,15%. Pero Manuel, ¿por qué cae 0,15 si estás hablando de que reportaron muy buenos números y todo lo demás? Bueno, al mercado no le gustó que Jensen Huang en el conference call, en la conferencia de accionistas, sea demasiado corto
demasiado breve, que no dé más detalles y que simplemente habló lo que habló y se fue. Y esa cosa obviamente hace que se caiga un 0,15%. Es un 0,15%. La caída pudo haber sido tranquilamente, según el mercado de opciones, más de 5,5%, que históricamente se traduce en un 12% para abajo. 0,15 es nada, es interesante, sobre todo el único hecho es que Jensen Huang no habló, pero como digo, a mí prefiero 1000 veces que Jensen Huang no hable nada a que los números sean desastrosos y digan todo. Me parece, en mi experiencia en estos casi 20 años invirtiendo en bolsa, me parece más prudente que los números hablen y no me hable Jensen Huang o cualquier CEO de empresa de más, ¿sí? Es más, yo lo encuentro a Jensen Huang inclusive más recatado, más con los pies sobre la tierra, y eso obviamente también habla mucho de la compañía más grande del mundo. No esperaba mucho más de él, no esperaba, entonces eso es súper potente. Y aparte Jensen Huang es un tremendo CEO. Sí, fue sobre las acciones. Cuando dicen que el mercado va a caer, es obvio que en algún momento lo hará como lo ha hecho siempre. Sí, es más, históricamente, la bolsa de Estados Unidos al menos 2 veces cada año se cae un 10%. Es normal, es normal. O sea, el año pasado cayó 20% de febrero hasta el 2 de abril, el Standard & Poor's, y el Nasdaq se cayó un 32%. Es normal. Chicas, chicos, es normal que la bolsa se caiga. El tema es qué haces tú con las caídas. ¿Te asustas? ¿Vendes? ¿Sales? ¿Te arrepientes de haber metido tu plata a bolsa? ¿Cómo es tu reacción? Esa es la diferencia de lo que hace un inversionista metódico, con estructura, no simple. Y también allí donde las papas queman, uno puede ver cómo es su personalidad con la inversión, porque también... Y me he reunido con muchas personas que, por ejemplo, hablan y me dicen, Manuel, yo invertí porque tal persona decía que hay que comprar Bitcoin, que tal persona decía que hay que comprar AMD, que tal persona decía que hay que comprar Tesla. Y claro, cuando las bolsas caen, tú te vas a asustar el doble porque nunca supiste qué estabas comprando y por qué estabas comprando. No tenías el poder de decisión en tus inversiones. Y eso es crítico, porque en algún momento también la estadística dice que cada 2 años o 3 años la bolsa se cae entre un 30 y un 40%. Entonces, si estás invirtiendo de una manera no tan profesional y solamente por tincadas o porque alguien te dice y sin estructura, sin horizonte, sin un plan marcado, cuando se caiga un 30% te va a doler. Una cosa así, más o menos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estar preparados para todos. No se los digo por meter miedo, en realidad, al contrario, yo ya sé que se puede caer este año al menos 2 veces, se va a caer 10% y yo ya estoy preparado. Por eso tampoco todo lo meto cash, o sea, todo lo meto a bolsa. Hay que tener algo de cash justamente para que cuando el mercado se caiga tengas la posibilidad de comprar una muy buena acción a un precio completamente descontado. ¿Cuántas veces vas a ver a un Microsoft un 25%? ¿Cuántas veces vas a ver un Salesforce a un 53%? ¿Cuántas veces vas a ver un Oracle 60%, casi abajo? ¿Sí? Y te estoy hablando de empresas grandes, consolidadas. Salesforce, la empresa de CRM más grande del mundo. Microsoft, la tercera compañía más grande por capitalización bursátil del mundo. Entonces, obviamente, hay que estar atentos también. Bueno, entonces compro ahora Microsoft y Salesforce. No necesariamente, porque hay que ver también justamente muchas variables. Si ya compraste y si compraste, a qué precio compraste, cuál es tu horizonte de inversión con esa acción, tu perfil de riesgo, tu horizonte. Hay muchas variables, ¿sí? Muchas variables en las cuales poner en la licuadora antes de decidir si comprar o no. No es tan fácil comprar acciones, ¿no? O sea, no romanticemos eso, pero tampoco es imposible, tampoco es que no es un mundo selectivo para las empresas o las personas de alto patrimonio, no, está para todos, pero hay que ponerle, como cualquier trabajo, seriedad en el asunto. Estamos hablando de tu patrimonio de los 10 o 20 años próximo. Entonces no podemos ir a jugar a la bolsa, ¿no? Hay que ponerle un poco de seriedad a las cosas y obviamente cuando tú quieras invertir, trata al menos de conocer un poco de la compañía. Hay que hacer un poco la pega también, es nuestra plata, ¿sí?
Entonces cuando invirtamos nuestra plata, hay que ponerle toda la cabeza y sobre todo alejarse un poquito, ver el 360, ver alrededor, cuántos juicios tiene, cuál es la participación de mercado, cómo está la economía de ese país, cómo está la demanda de los productos, tiene le afectan los aranceles, no le afectan los aranceles, en qué sector está, en qué ciclo de la economía estamos. Hay bastantes cositas que obviamente nos ayudan a determinar si estamos en un buen momento para comprar, ¿sí? Va por ese lado, ¿no? Entonces, a tener en consideración eso, ¿ya? Pauli, hola Pauli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Dice Leti, calladito se ve más lindo. Sí, ahí en San Juan, calladito se le ve más lindo y él aparte es tremenda persona. Grande Leti por haberte conectado. Dice Pauli, man, un gusto saludarte. ¿Qué tal te parece invertir en fondos indexados 40% renta variable, 60% renta fija? Bueno, a ver, ese es el clásico portafolio 60-40, ¿sí? No me parece una mala idea si eres una persona que tiene un perfil moderado. Si tienes un perfil conservador, no lo haría. Si tienes un perfil agresivo, tampoco lo haría. Es más que nada para una persona... 40 renta variable y 60 renta fija. Sí, puede ser para un moderado tirado para conservador. Lo normal para un conservador sería 30-70, o sea, 30 renta variable, 70 renta fija, si eres conservadora. Si eres moderada, la figura cambia, ¿sí? Y si eres agresivo, 80-20, 70-30, ¿ya? Es que va a depender. O sea, a mí me parece, sí, pero, Pauli, ahí va a depender mucho del perfil de la persona, de la plata de la persona, del conocimiento de la persona. No es poner cualquier fondo indexado. Imagínense, yo tuve una experiencia porque obviamente para hablar tengo que ensuciarme la mano. Eh, yo invertí en fondos del Santander, en el fondo mutuo USA Go. Y bueno, decía USA, Estados Unidos, interesante. La bolsa está subiendo, año 2022, finales de 2022, cuando justo empezó el bull market de la bolsa, el mercado alcista. Y me di con la casualidad que en el año que la bolsa había rendido un 24%, ese fondo me había rentado negativo. Y era como, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Por qué? Y básicamente porque las acciones que estaban seleccionadas eran cualquier cosa en cuanto a tecnológica. Shopify, que en ese momento había tenido una caída fuerte, Alibaba, que estaba con el tema China, cayéndose. Claro, la pregunta es, cuando tú inviertes en un fondo indexado del banco, tu ejecutivo te llama para decir de que Trump anunció aranceles a nivel global. ¿Algunos de ustedes que invierten a través de un banco o algún fondo, los han llamado alguna vez para decirles, oye, Trump acaba de anunciar aranceles, Trump está pensando atacar Irán, oye, el tema de Venezuela genera una subida en el oro, oye, se habla de la burbuja de la IA? Muy probablemente que no. El tema con los fondos indexados es que hay que analizarlos. Ahí, Pauli, hay que ver en qué están invirtiendo esos fondos indexados. No solamente es comprar por comprar, ¿sí? Hay que ver los costos, hay que ver las ponderaciones de qué acciones están de la renta fija y de la renta variable, si son bonos de corto plazo, si son bonos de largo plazo. Por ejemplo, si bajan las tasas de interés, le beneficia más a los ETF o fondos con tasa de largo plazo, los de corto no. Entonces ahí hay como que desmenuzar mucho tema, y es una pega más de cirujano, ¿ya? No imposible, no se asusten nuevamente, pero hay que aprender, hay que estar metiéndole obviamente seguimiento, ¿ya? Never. No te llaman para vender. Never, que nunca llaman su ejecutivo, ¿no? No te llaman no, te llaman para vender otros productos. Sí, ponte al fondo mutuo renta fija pesos. Ándate a un depósito a plazo y todo lo demás. Los fondos que te mandan, básicamente. Algo que, y esto podemos discrepar, pero justamente en Harvard te enseñan y te anuncian y te lo dicen abiertamente, porque esto es información pública,
Los fondos normalmente nacieron para que el gestor gane plata, ¿ya? Y si gana el cliente, enhorabuena, bien. ¿Por qué? Porque por lo general no todos están tan bien estructurados. Esto es algo no comercial, pero sucede. Por eso mismo hay que investigar a las empresas. Hay que investigar cuando quieres comprar un ETF, en qué está invirtiendo el ETF, hay que analizar y todo lo demás, ¿sí? Si es en dólares, si es en pesos, si tiene ventajas tributarias, no las tiene, muchas cosas, no simplemente comprar un ETF, porque me dijeron ETF, compro ETF tal y listo. No, hay que ver qué ETF. Imagínense comprar un ETF de plata porque sube y comprar un ETF de plata 2X apalancado por 2 el día viernes de hace 4 semanas, cuando la plata se cayó un 40%. Eso fue una pérdida para una persona del 80% siendo un ETF. Cuando la plata se cayó un 40%, esa persona perdió un 80% de su inversión y es un ETF, ni siquiera es una acción particular. Entonces, mucho cuidado con los fondos, mucho cuidado, miren bien las comisiones, remuneración mensual, remuneración anual, comisión por mantenimiento de la cuenta, costos fijos, costos variables, todo afecta. Si el fondo te cobra un 5% anual, en 10 años se comió el 50% de tu rentabilidad. Y si a eso le sumas el tipo de cambio, también. No, hay muchas variables, como le digo. O sea, por eso siempre yo los llamo a no romantizar todas las inversiones. Hay que analizar, es nuestra plata. Hay que saber usarla, hay que saber administrarla. Después van a estar felices porque obviamente la bolsa en el largo plazo tiende a subir, pero hay muchas variables antes de que no nos enseñan normalmente, ¿no? Por eso, ¿ya? Nunca entendí que el negocio es de ellos. A eso hay que sumarle la comisión, claro. Porque un ejecutivo te habla, cuando un ejecutivo les llame para ofrecerle algo y solamente es ese algo, duden. Y aplica para bancos, para fintechs, para corredoras, para empresas brokers, para todo. Si una empresa te da el dólar peso, el dólar peso, dólar peso, dólar peso, dólar peso, algo está pasando con el dólar peso, algo tienen ahí. De repente ese broker es market maker y si tú ganas, el broker pierde y si tú pierdes, el broker gana. Hay muchas cosas. Porque un ejecutivo te manda, porque tiene de repente metas comerciales que tienen que venderte el depósito de los 3 ositos. No sé. Entonces, analicen siempre, traten de ver la información, vean el fact sheet del fondo. Como les dije, yo tuve esa experiencia. Con el fondo europeo, por ejemplo, en Santander me fue bastante bien. Sí, bastante bien. Rindió como un 30% en menos de un año. Pero con el fondo de acciones norteamericanas, pésimo. Y la bolsa subió, el Standard & Poor's subió 24%. Y yo salí negativo. Entonces, obviamente, analicen. ¿Sí? No es que yo no haya analizado, pero quería ver justamente porque los dejé correr, puse una pequeña plata y dije, vamos a ver cómo le va a eso, ¿no? Y claro, independientemente de que seas banca select o no, no te llaman, no te dicen, oye, tu fondo está cayendo. No sé, ya bueno, imaginemos que sí les llaman para darles algunas oportunidades. Cuando está cayendo su fondo, los llaman para decirle, oye, por si acaso el fondo está perdiendo 5%, está perdiendo 7% por este motivo. O solamente los dejan tirados ahí y solamente los llaman cuando quieren ofrecerle un fondo. Entonces hay varias variables ahí, ¿no? Hay muchas variables que están hay que tomar en consideración antes de tomar un punto de entrada, ¿ya? Yo creo que por eso les he dicho hoy día las cosas muy transparentes porque no tengo ningún tipo de sesgo con ninguna empresa ni nada por el estilo. Yo trato siempre de informarles de la manera más limpia posible para que ustedes puedan tomar una mejor decisión de inversión. Mi meta es esa. Dice Sergio, brutal. Sí, sí, no, es brutal. O sea, sobre todo cuando es 5% anual, en 10 años 50% de tu rentabilidad. Qué feo, qué feo. Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy buenas noches. Buenas noches para ti. Tengo envidia hace harto tiempo. ¿Comprarías más en este momento pensando en el largo plazo?
no te puedo recomendar, no puedo lanzarte una recomendación abierta, ¿sí? Porque nuevamente, no, y esta es una de las causas por las cuales a veces ahora que yo estoy haciendo mentorías, he rechazado a 2 personas porque lo que querían era básicamente que les termine diciendo qué comprar y qué vender. No hago eso, enseño a pescar, no a darle los pescados. Yo quiero que aprendan justamente de inversiones. Y es también porque yo no conozco, lamentablemente, tu perfil de riesgo, tu horizonte de inversión, cuánta plata tienes, cuánto estás dispuesto a perder, cuánto estás buscando de ganancia, para qué quieres la plata. Hay mucha información que uno tiene que recolectar antes de decidir por uno u otro fondo. Hay mucha información, Rodrigo, ¿ya? Y en buena, no es porque no quiera, sino que obviamente si yo te digo, sí, compra, o no, no compres más, vende, te puedo hacer tomar una pésima decisión, ¿ya? Sin conocer tu realidad. Entonces, obviamente, lo que yo prefiero es mostrarte toda la información que le di al inicio del live con todos los pormenores de Nvidia. Estudié hoy día muchísimo los resultados de Nvidia. Si ves después al inicio del live, di todos los datos que salieron el día de hoy, ¿no? Y si gustas saber un poco más, puedes suscribirte. Y acá está activada en uno de los botones de ahí, activar las suscripciones por si alguien quiere suscribirse a los chats privados que tengo, donde lanzo noticias de último minuto, lives también, cosas así interesantes que estoy haciendo nuevamente. ¿Ya? Pero hay que saber mucho tu contexto, tu edad también y muchas cosas, muchas variables. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿No los tienes? No sé, ¿estás empleado, desempleado? Porque Nvidia es como dije hace un momento, de las 10 empresas de las 10 caídas de bolsa más grandes en toda la historia, 8 de ellas son de Nvidia. Entonces yo no sé tu perfil. Imagínate, digas, sí, compra, porque yo mañana voy a comprar, y sí, y tú compra, la acción se cae un 10% y claro, te hice un mal. Era tu plata de repente que te había costado tener, ¿no? Y yo veo en las redes sociales mucha gente, muchísima gente, no voy a dar detalles, pero muchísima gente chanta que habla tontera y media porque creen a ciegas en un instrumento y no, las acciones, los instrumentos bursátiles no tienen sentimientos y no les interesa nada de nosotros, ¿sí? Se mueven básicamente por datos económicos. Con mucho gusto, Rodrigo. Espero haberte ayudado. Pero al inicio del live está todos los datos. Ahí está para que tú puedas hacer la balanza, ¿ya? Más bien, gracias a ti por seguirme. Tú siempre con la buena onda. Y hace tiempo me sigues también, así que gracias por eso. Nunca me llaman, por eso. Ahí está Jaime, ¿viste? Ahí, por eso nunca te llaman. Leti dice, el mejor man. No, gracias a ti. Yo solamente trato de enseñarles lo que sé. Me apasiona el mercado, por eso hago esto. Y también por eso salí a hacer lo que estoy haciendo ahora, que es enseñar abiertamente. Por eso salí de la empresa donde estoy. Y también porque en casos de perder, al que van a señalar serás tú. Sí, oye, mira, fíjate que he visto, Sergio, que han estado funando a gente que decía compren Bitcoin, que va a subir, que Bitcoin, que va a subir, que sí, que todo, de todas maneras, que hay una subida brutal y todo lo demás. Y ahora con Bitcoin en 64.000, nunca avisaron que bajaron stop loss, nunca avisaron que estaban apalancados, no avisaron nada y le están haciendo, pero pebre. Porque claro, de repente la persona compró en $19.000 Bitcoin. ¿Y qué le importa si está en 126.000 y cayó a 69? La persona está ganando un por 6. ¿Sí? La persona está ganando un por 6. Está feliz. Obvio, estaba ganando un por 10, pero ahora está un por 6. Está ganando plata igual. Un por 12. Está ganando igual. Pero esa persona nunca dijo en qué precio compró, nunca dijo cuánta cantidad compró, mientras que quien le seguía o quienes lo seguían compraron Bitcoin en 126.000 y Bitcoin se cae a 64.000 que está ahora y no saben qué hacer, po. No saben qué hacer.
Están asustados. Mucha gente, como lo ve, como ven a ciertas personas especialistas, meten fuerte dinero porque creen a ciegas muchas veces y después cuando termina cayendo ahí queda la embarrada pero grande. Entonces, obviamente, por eso mismo, manejar información, soltar información, hablar de comprar, de vender y todo lo demás es una información muy sensible, sobre todo en redes sociales que es tan fácil de expandirse y cuando no es claro una persona en decir yo tengo conflicto de interés. Por eso cuando hablo de Nvidia yo les digo a ustedes, yo tengo conflicto de interés porque soy accionista de Nvidia. Yo tengo conflicto de interés con Apple porque invierto en Apple desde el año 2010 y tengo acciones desde el 2010. Entonces, si hoy yo compré Apple a un precio alrededor de $6.80 y el día de hoy comienza a subir y mañana se colapsa Apple, se cae un 30%, yo voy a estar ganando. ¿Sí? Ahora está, por ejemplo, Apple en 274. Está perfecto. Pero si mañana cae a 50% y está en 137%, $137, igual voy a estar positivo. Pero de repente esa persona me escuchó y dice, oye, pero Manuel habló de Apple y esto, y compré y justo ahí comenzó a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que analizar los números, hay que analizar los resultados trimestrales, hay que ver el contexto geopolítico. Todo eso es súper importante. Entonces, Nvidia, resumiendo, Nvidia es una de las empresas de mayor capitalización bursátil. El mercado sigue fielmente Nvidia porque obviamente le vende a todos. Todos tienen algo que ver con Nvidia en negocio o en exposición o en inversión también de Nvidia misma. Entonces, claro, todos estaban como... va a entregar resultados hoy día. Y estaban como expectantes de que le vaya bien, cruzando los dedos para que no se fundan. Imagínense, hay una startup que vale $50 millones y que toda su plata está invertida en Nvidia o tenía negocios con Nvidia. Si Nvidia había reportado mal, esa startup fundía, se desaparecía, ¿no? Va por ese lado. Atrapados, dice Sergio. Sí, o sea, en 126 y ahora está en 64. Imagínate que esa persona tenga un perfil conservador o moderado y que le vendieron la pomada con que Bitcoin iba a subir. Grande mano, muchas gracias por este live. Es bueno hablar de los intereses ocultos de la banca o de los gurús de cripto. Ideal es aprender antes de seguir el activo que sea. Sí, totalmente. Por eso yo siempre los invito a que no me crean, analicen lo que yo digo, puedan contrastarlo, puedan compararlo, puedan verificar lo que yo les digo. Y en función a ello, si su perfil lo da, comprar o vender. No te estresa pensar, no te estresas pensar que pudiste vender cuando estaba en máximos y poder volver a recomprar cuando baja. No, absolutamente. Primero porque no soy un gurú, no soy una persona que tiene la bolita de cristal, Ale. Entonces nunca vamos a saber cuál es el precio máximo de un instrumento, ¿no? Fíjate, Palantir, la compré en 11 y ahora está en $134, estaba en 216. ¿Cuándo parará de subir? No sabíamos y ahora se cayó, pero igual la empresa 70% de incremento en sus ingresos en un trimestre, los números están perfectos. Pero simplemente el mercado hoy está golpeando no solo a Palantir, por ejemplo. Tengo posiciones de Palantir y tengo obviamente sesgo por Palantir, así que por si acaso, pero no estoy diciendo si compren o vendan, pero si yo veo los números está perfecto, pero también sé que es una acción mega volátil porque tiene una valoración pero altísima, estaba valorando en 300 PER, carísimo, ¿no? Así que es parte del juego, parte del movimiento y hoy por hoy se cayó, pero tiene el fundamento, está allí. Pero nunca sabes hasta qué nivel va a subir. Podría haber subido a 400, yo creo que va a llegar inclusive más allá. Pero ¿qué pasa ahí? Mi tesis de inversión no es para 2 años, mi tesis de inversión con Palantir es al menos para 6 años a 10 años. La tengo allí y en el año 6 evaluaré si salgo o no o me quedo otros 4 años más, que esa es la premisa. Entonces, claro, ahora, para saber qué precio también ayuda el análisis técnico. Eso vamos a aprender. El análisis técnico nos puede decir sí, hasta dónde puede caer
y hasta dónde puede subir si antes ha tenido un máximo, pero cuando está en máximo histórico es más difícil de predecir y ahí nos ceñimos a los fundamentales, a las valoraciones y todo lo demás, pero siempre conjugar el análisis técnico y el análisis fundamental. Y también con tu perfil, porque tu perfil va a ser el que diga, no, estoy perfecta acá, me salgo. Man 7, Manu, yo creo que es bueno recomendar leer un par de libros de análisis técnico para los mercados financieros, el de Peter Lynch, y hacer algún curso bueno de análisis fundamental para poder entender. Sí, ahora, pasa es que, sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Yo tengo otra visión de repente. A mí me gusta, bueno, yo estudié economía, me especialicé en mercado de capitales y todo lo demás. Y claro, en la universidad te enseñan análisis fundamental. De partida no te enseñan análisis técnico. Análisis fundamental. Y análisis fundamental hay miles, millones de cursos pagados, gratis y todo lo demás. Esa información todas las tienen. Pero lo que no te enseñan es cómo afecta la geopolítica, la política, la economía, las sensaciones de mercado, las expectativas, todo eso. Hoy por hoy, desde hace 6 años, eso está moviendo al mercado. En un bull market, en un mercado alcista, lo que estamos viendo son acciones caras que cada vez son más caras. Y si quieres comprar acciones baratas, son acciones que no tienen tanto crecimiento, que de una u otra, las 500 vas a ver que haga un upside. Depende para la persona con la cual estés viendo. A mí me encantan las acciones de alto crecimiento. Entonces, obviamente, tengo que entender más el ambiente macro, técnico y psicológico, ¿sí? Por eso yo trato de enseñar, como yo veo, en las mentorías que hago, yo enseño a las personas a pensar como yo lo veo en mi experiencia de casi 17 años y poder analizar el fundamental, el técnico, pero también sobre todo ver los ambientes de alrededor de la compañía, alrededor del país, alrededor de la economía, pensar en frío y todo lo demás. Pero sí es bueno tener el análisis técnico y fundamental de la mano, siempre 50-50 en ese sentido, y también la parte psicológica, pero no se puede tomar decisiones solo con fundamento. No se puede tomar decisiones solo con técnico. Hay que siempre hacer el equilibrio. Como Chino y Nacho, el equilibrio perfecto. Eso va a ayudar bastante. Saludos, interesante tu conocimiento y gracias por compartirlo. Voy a continuar escuchándote e interactuar. Estoy iniciando a invertir. Llevo años estudiando de a poco todo lo que compartís. Gracias por tus palabras y qué bueno que estés unido a la comunidad, así que seas completamente bienvenido, Jesús. Cualquier duda, consulta que vayas teniendo, me puedes escribir en privado, yo siempre contesto. Todavía no llego al nivel de que conteste ManyChat, así que siempre que escriban ustedes yo se las voy a contestar, siempre voy a ser yo el que responda a los mensajes, así que lo que más me encanta es hablar de mercado, así que siéntete libre de hacer las consultas que creas pertinente, menos que comprar y que vender, pero por lo demás, abierto a responderte cualquier duda que puedas tener en adelante. Entonces, el mercado el día de hoy, vamos a seguir, terminó al alza con un 1. ¿Dónde estoy? Perdón. Terminó al alza el día de hoy con un Dow Jones subiendo 0.63, un Nasdaq 1.26, un Standard & Poor's 0.81, rozando nuevamente, como les digo, los 7.000 puntos. Así que un día bastante tranquilo para los mercados. Me olvidaba, no se olviden, mañana clase en YouTube de análisis técnico. No por Instagram, no va a haber el live de Instagram como siempre, porque los jueves siempre son en YouTube. Y me pueden buscar como manuel.finance y a las 9 en punto hora chilena, 21 horas hora chilena, vamos a estar haciendo la clase de análisis técnico en Instagram, ¿ya? Para que lo tengan presente. Eso. Criptomonedas. Vamos a hablar de las criptomonedas. Bueno, Bitcoin 68.000, ya estaba testeando los 64, los resultados de Nvidia ayudaron, ¿sí? Hoy ya subió un 4%, Ethereum recuperó también los $2.000, $2.060. Solana, $88. Buena la de Solana, ojalá que mantenga, ojalá que llegue a los $100 pronto. De romper los $100 ya su siguiente techo serían los 140 y de ahí en adelante, pero bueno, todavía está
toda esta subida del día de hoy es una reacción justamente por los resultados de Nvidia. No es que hayan descubierto que hayan descubierto una demanda incrementada de Bitcoin, que nada. Es más, al contrario, el día antes de ayer, Vitalik, que es justamente el creador de Bitcoin, vendió 10.000 Bitcoins. O sea, el creador de Bitcoin vendiendo Bitcoin, deshaciéndose de sus Bitcoin. Y ayer llegó a 1.800. Pero hoy día la subida básicamente es por el resultado de Nvidia que beneficia al mercado cripto. Nvidia, recuerden que no solamente hace chips relacionados con la inteligencia artificial, sino también que produce los rigs para minado de Bitcoin. Entonces, obviamente, como los resultados fueron buenos y esa sección también fue buena, le impulsa a esta criptomoneda, ¿ya? Eso es cierto. Yo a mano en ocasiones lo he tapado con preguntas sobre algunas empresas o noticias. Sí, y hemos discutido sobre eso, ¿no? Está bueno. Oye, Sergio, aprovecho. Sorry por el spam, pero ese ají de nuez, ese ají ahumado de nuez es el mejor de todo el mundo. Uy, tengo acá a Siri hablándome. Tengo mucha tecnología alrededor. Me siento escuchado. Creador de Ethereum. Sí, el creador de Ethereum. Solana. Vamos, Solana. Yo tengo Solana desde el año 2018, 2019. Están tiradas ahí. En Binance sí, están ahí, protegidas. Mis Ethereum siguen al debe. De las compras cerradas uno debe de aprender. Sí, siempre hay que aprender, siempre aprendemos, inclusive yo, ¿ya? Yo también me equivoco, yo también tomo decisiones absurdas a veces, muy buenas decisiones y todo lo demás, pero siempre cuando tomes una mala decisión, lo más importante es aprender para no volver a cometer ese mismo error en un futuro. Siempre nos vamos a equivocar, somos humanos, eso es parte de... Pero para eso existe la gestión del riesgo, para que cuando te equivoques no quede la real embarrada, sino que simplemente sea un tema puntual. Por ejemplo, si uno hace un portafolio de inversión, quiere ser agresivo, quiere comprar Nvidia, lo puede hacer. A ver, no sé, ponle un 4%. Nvidia se cae un 50% y solamente te va a afectar un 2% a todo tu portafolio. Por eso hay que también saber gestionar los riesgos, no es solo comprar por comprar. Yo siempre digo que en Chile y en diferentes países en los cuales he estado, el problema nunca es de plata, el problema no es de hacer plata, el problema es cómo administras la plata, cómo manejas, cómo inviertes tu dinero, por ahí va el tema, ¿no? Los ajís rompiéndola, sí. Claudio, yo estoy al filo, 60 entrada. ¿60 en Ethereum? ¿Cómo es eso? Ya bueno, el día de hoy está todo positivo para el mercado cripto. Vamos a ver cómo está en este momento el mercado de commodities. El cobre, nuevamente, 6,03. Veníamos hablando ya de esto semana tras semana. Zona mínima, 5,62. Zona máxima, 9,20. Y navegando por sobre la zona de los 6 por lo general. Tremendo lo del cobre también para Chile, sobre todo, para las finanzas locales, ayuda a que el tipo de cambio caiga. Hoy día volvió a romper los 860, hablábamos de 860, 870, 860, 870 la última semana. Hoy día rompe con un aumento del cobre de un casi 3%, entonces obviamente el tipo de cambio retrocede porque el cobre sube, se vende, entran más divisas extranjeras por la venta de cobre, que está más caro. Al entrar más dólares al mercado, abundan los dólares y cuando abundan los dólares pierden su valor. Si los dólares que entraran fueran menos, escasearían los dólares y subiría su valor. Entonces están entrando más dólares porque el cobre sigue aumentando de precio. O sea, están por vender lo mismo, ganas más dólares. Y eso hace que el tipo de cambio retroceda, rompe el piso de la lateralidad de una semana, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, casi 2 semanas de lateralidad, 8,56. Siguiente piso técnico podría ser los 8,50. En la parte alta volver a recuperar los 8,60, pero por lo general 8,50 debería ser nuevamente la tendencia para el dólar, parte baja, ¿no? Está ahí, igual está muy quieto en los 8.50, no tampoco quiere como caer más, no erosiona ese punto. Ya. BTC 60, sí, bien Sergio.
Entonces, el dólar 8.60, 8.50 puede ser su siguiente nivel. Si mañana el cobre sigue subiendo, vamos a ver justamente al dólar más abajo inclusive. La media móvil de 50, la media móvil de 200 siguen con clara tendencia bajista. Hay un canal bajista también en este momento acercándose a esa zona. Así que bueno, el tipo de cambio, el dólar index también por su parte haciendo lo suyo, también retrocediendo el día de hoy. Eh, Está en los 97 puntos, perdió los 100 que había querido tocar, no está pudiendo. Así que bueno, por la parte externa, el dólar a nivel internacional retrocediendo, por la parte interna, el peso chileno también fortaleciéndose, ambas variables factor externo y factor interno hacen que el tipo de cambio en Chile retroceda. Esto es bueno para la inflación también, no se generan presiones inflacionarias, es algo positivo también, veámoslo de esa manera. La inflación ya está en 2.8 anual, podría retroceder más. Continúo mi tesis de que, desde mi punto de vista, lo estoy diciendo hace un mes, el 18 de marzo el Banco Central chileno va a volver a bajar la tasa de interés. Desde mi punto de vista, desde mi análisis, creería yo que va a volver a bajar 25 puntos base la tasa y volver a comenzar el ciclo de reducción de tasas. ¿Por qué? Porque la inflación ya está por debajo del rango meta del 3%. Así que bueno, eso es una noticia bastante favorable. Obviamente desfavorable a aquellas personas que tienen un depósito a plazo, no les va a gustar. Favorable para quien quiera pedirse un crédito consumo, favorable quien quiera usar la tarjeta de crédito, todo lo que es de crédito, costo de dinero de corto plazo va a estar barato. Los créditos hipotecarios no tendrían por qué impactarse en primera instancia, pero sí después se verían arrastrados por una baja sustancial de las tasas de interés. Tendrían que moverse los bonos de 30 años, los bonos de 20 años para poder ver ya más bajas de las tasas de interés hipotecario. Yo creo que para eso va para eso. Las tasas de hipotecarios van a estar más baratas, definitivamente. Hola Lenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? Yo les recomiendo, chicos, si quieren saber cómo preparar, cómo cocinar, tips de cocina, sigan ahí a Lenny, que es un maestro en la cocina. Lubin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto que te hayas podido conectar también. Ya hablamos de Nvidia, los resultados de Nvidia el día de hoy. Hablamos de criptomonedas, hablamos de commodities. No, commodities no hemos hablado. Hablamos del dólar. Nos faltan los commodities. Va a quedar grabado, lo voy a poner en YouTube, así que si después quieren ver específicamente qué pasó con Nvidia, dato por dato, segmento por segmento, los invito después a revisar este like. Y si les gusta esto que están escuchando, esto que están viendo y quieren suscribirse, quieren también tener un contenido exclusivo de mi canal, por aquí, no sé si por acá o por acá, hay el botón de poder suscribirse. Hay una membresía mensual y invitados para que puedan formar parte de la familia de datos adicionales, live, datos, estadísticas, gráficas, etcétera. Un abrazo, Lenny. Un gran abrazo. Espero verte pronto por Santiago. A disfrutar su buena sazón. O sea, es tremendo, es un maestro. Chef de Panchita, lo máximo. Y lo digo en serio, Lenny. Lenny es tan buena persona, por ejemplo, les digo que una vez vinieron las amigas de la Andrea, de Landy, una del extranjero, y me ayudó a cocinarles. Y quedaron así, pero felices por la comida. Así que Lenny es tremendo cocinero, poniendo en alto el nombre de mi país. Bueno, el oro en este momento 5.191, queriendo nuevamente romper los 5.200, le va a costar. Los 5.200 es un precio techo en este minuto que le va a costar romper por el momento, pero la tendencia de largo plazo es alcista. En gráficas diarias, las dos medias móviles 50 y 200 están alcistas, en 4 horas está alcista, en 1 hora está alcista, en 30 minutos está alcista, en 15 minutos está alcista, en 30 minutos también, en 5 minutos también, e inclusive la de 1 minuto también. O sea, la tendencia del oro hoy por hoy es alcista, no hay más que dar, allí no hay otra interpretación. La tendencia del oro hoy por hoy está alcista. El dólar se está debilitando. Si el dólar se debilita, tu capacidad adquisitiva en dólares aumenta. ¿Por qué, Manuel? Bueno, imagínate que tienes el dólar a Luca, ¿sí? Si el dólar está a Luca, tú puedes comprar con 1.000 pesos $1, ¿sí? $1. Pero si el tipo de cambio baja, si el dólar cae,
y llega a 500 pesos, tú con una luca puedes comprar $2, ¿sí? Entonces tu capacidad adquisitiva cuando el dólar aumenta, perdón, cuando el dólar se debilita, aumenta, puedes tener más dólares. Y eso se interpreta en el mercado que cuando tu capacidad adquisitiva aumenta, puedes comprar más commodities, entre ellos el oro, la plata, el cobre. Y eso está sucediendo y por hoy el dólar está ayudando. Ojo, no es una relación 100%, no es una, es 0.83. O sea, el 83% de veces se genera este movimiento que el dólar sube y el oro cae, y que el dólar cae y el oro sube, ¿sí? El 83% de probabilidad, si le quieres decir. Ya no es uno, ¿sí? No es uno. Pero es interesante tener este tipo de correlaciones porque es una de las más limpias que existe en el mercado de correlaciones. Es muy raro tener una correlación 1, es difícil, pero el oro es bastante nítido, ¿ya? Y le está costando ahora los 5.200, piso en los 5.100 también, podría retroceder, sí, puede retroceder. Un retroceso podría ser inclusive hasta la media móvil de 50, que hoy por hoy si la proyectamos está en 4.929, que esto de acá podría implicar con relación al precio actual, por eso yo les hablo del riesgo, o sea, es muy fácil hablar de rentabilidad hoy por hoy. Hablemos de riesgo, muchachos, hablemos de riesgo. 6.57%, eso podría retroceder, como también podría buscar un nuevo máximo histórico, ¿sí? Que estaría en los 5.600, que representa casi un 8% de subida potencial. Hay un delta arriesgado. Y recuerden también que marzo estadísticamente es el peor mes del oro. Marzo. El mejor es enero. El segundo mejor, el periodo de septiembre-octubre. Agosto, septiembre-octubre, donde empiezan las festividades de Diwali en la India. Y el peor mes del oro estacionalmente es marzo, donde de los últimos 15 años, de los últimos 15 marzos, 12 de ellos, marzo ha sido negativo para el oro, en marzo. No estoy diciendo que va a caer, pero sí que de los últimos 15 marzos, 12 de ellos han sido negativos. O sea, tienes una probabilidad altísima de que marzo sea negativo. Obviamente todo puede cambiar, pero siempre moviéndonos con estadística. Manu, ¿cómo ves a Meli? Reportó bien, pero tuvo una bajada bien fuerte. Dice, marzo el mes del amigo, marzo el mes amigo del tarjetazo. Ojalá que no usen tanto la tarjeta. Y si la usan, úsenla con moderación, ¿sí? O para ganar los puntos. Eso es lo más importante. Siempre ordenados en las finanzas, por favor, ¿sí? Para que puedas seguir invirtiendo, Claudio. Claudio es una tremenda persona, excelente. Hasta yo lo considero amigo ya, más que seguidor amigo. Siempre conversamos también y todo lo demás. Uy, ¿qué pasó aquí? Denme un segundo, por favor. Error 404. Ahí está. Bien, me preguntan sobre Mercado Libre. El día de hoy se cayó un 8%. Un 8% bastante fuerte, ¿no? Bien, veamos cómo están en este momento. La acción está en 1.767. Tiene un precio objetivo promedio de $2.808. 58% de upside potencial. Ojo, el precio objetivo más bajo del consenso de analistas está en 2.400. La acción está en 1.700. El precio promedio, 2.808. El precio más alto, $3.500. De los 19 analistas o 19 casas de análisis que siguen a Mercado Libre, ninguno te dice vende. A pesar de la caída del día de hoy, ninguno te dice vende. Hoy día cayó 8%. Ninguno te dice vende. 3 te dicen mantén. Si ya compraste, quédate ahí, no compres más. Si ya compraste, no vendas, quédate ahí nomás. Hold. 3. Y 16 te dicen buy. 16 te dicen buy.
Hoy día estamos 25. Hoy día Barclays, por ejemplo, puso el precio objetivo en $2.600. Barclays, banco británico, 48.52%. Cantor Fitzgerald sí, le bajó el precio objetivo de 2.750 a 2.400, que igual es alto, un 24.83% de aumento. Wedbush hoy día le puso precio objetivo 2.400, 24.83% de subida. BTIG Research hoy día lanzó recomendación de compra para Mercado Libre, no yo, BTIG Research, 37%. Y esos fueron los cambios del día de hoy en cuanto a precios objetivos, ¿ya? Eso es súper importante. Lo bueno de Mercado Libre, ingresaron 8.76 mil millones de dólares, superando las estimaciones en un 10%, un crecimiento 45% año a año. El volumen de pagos totales llegó a 83 mil millones de dólares, un 42% de aumento, y la cartera de crédito creció un 90%. Tremendo. ¿Qué fue lo malo? Porque cayó también un 8%, básicamente porque la ganancia por acción decepcionó. Se esperaba un 11.59 dólares por acción y ganó solamente 11.03 dólares por acción. Y no solamente eso, no solamente fue menor a lo esperado, sino que también cayó con respecto al año anterior, que había sido de 12.61%. ¿Sí? Y además, y esto es más importante, la acción tuvo una caída potente. La empresa decidió invertir agresivamente en tarjetas de crédito, envíos gratis, ventas directas al cliente, y todo eso comprimió lo más importante, los márgenes operativos. Los márgenes operativos cayeron de 13.5 a 10.1%, ¿no? La frase del VP de la empresa resume esto perfectamente. Dice: en términos de fútbol, todavía estamos en el minuto 15 del primer tiempo del desarrollo de mercado, ¿no? Pero, como te digo, en resumidas cuentas, el precio objetivo consenso es 2.803. En general, un buen negocio. La caída de los márgenes lo mató, y eso obviamente es muy delicado, ¿ya? Porque, claro, estás tratando de bajar ganancias, ingresos, en detrimento de conseguir más market share, de ser más competitivo, de abarcar más. Pero, claro, al mercado no le gustó eso el día de hoy, por eso se cayó un 8%, Pablo. ¿Sí? Donde se alimenta información, no earnings de las acciones. De diferentes maneras, Claudio, CNBC, Bloomberg, Barrons, tengo suscripción pagada, eso sí, Barrons, Wall Street Journal. En general hay varias fuentes de información que termino usando, ¿no? Algunas son gratis, otras son pagadas, pero las gratis tienen solamente cierto nivel de cantidad de noticias, y lo demás son información pagada. Obviamente me dedico a esto, tengo que invertir una plata para esto también, y por eso gasto un poco para poder tener mejor información para ustedes, ¿ya? Entonces, en general, muy buenos números de Mercado Libre, tremendo. Pero bueno, los márgenes operativos cayeron 13.5 a 10.1%. Entonces, básicamente eso no le gustó al mercado. Pero lo interesante es que el precio objetivo está en 2.808 dólares, que representa una subida potencial de el 58.89%. Así que es bastante potente lo que podemos ver de acá en adelante para Mercado Libre. Bueno, hablamos de los resultados de Nvidia. Lo más específico de Nvidia hoy día hablamos bastante de Nvidia y de dos cositas importantes, así que si alguien se ha conectado en este momento de último, va a quedar grabado, lo voy a poner en YouTube para que lo puedan ver, súper claro. Hablamos de Nvidia, hablamos del dólar, hablamos de los commodities, hablamos de las criptomonedas, hablamos de acciones en particular, etcétera, y hablamos de perfil de riesgo un poquito y todo lo demás. Así que espero les haya gustado este live. Espero que les haya gustado. Hoy día estuvimos 83 minutos. Estuvimos ahí casi una hora y media hablando de mercado. Los dejo cordialmente invitados para mañana a las 21 horas a través de YouTube, donde vamos a hablar sobre análisis técnico. ¿Sí? Análisis técnico. Subí 2 reels hoy día sobre el cambio del ingreso mínimo en Chile y la erosión de la inflación, para que puedan entender un poquito más de materia económica de la inflación, de cómo impacta la inflación.
Traté de hacerlo lo menos político posible, porque después no quiero generar un debate de ahí. Todos creo que ya saben cómo pienso políticamente, pero no quise generar ningún conflicto acá ni nada por el estilo. Quise hablar en términos numéricos y económicos. Y también les subí el reel de los resultados de Nvidia si quieren algo más resumido, no quieren estar 90 minutos atendidos. Tremendos números de Nvidia. Esto no ha sido ninguna recomendación de inversión, ha sido simplemente limpia y puro análisis de mercado, lo más sincero posible, lo más transparente con ustedes como siempre, y los espero ojalá mañana se puedan conectar a las 21 horas chilenas. Gracias Sergio por conectarte, gracias Calfao por conectarte también y a todos los que se alimentaron el día de hoy con conocimiento. Gracias Claudio como siempre también por conectarte el día de hoy. Les mando un gran abrazo y si alguien quiere también la fuente de información me puede escribir por privado y lo conversamos. Que estén muy bien. Hasta mañana.